este tiempo especial de estudio bíblico. Bienvenidos todos en esta noche tan especial y estamos listos para aprender un poco más de la palabra de Dios. Y para eso está hoy en esta hora con nosotros un amigo del corazón, un amigo del alma, con el cual hemos crecido muchísimo por la bondad de Dios. Y hablando de crecer, pues es el tema de hoy. Así que comparta este link con alguien para que muchas personas más sean bendecidas en esta noche. Y le doy la bienvenida a mi amigo Nelson Calderón. Nelsito, bienvenido a este tiempo de estudio bíblico. Buenas noches, ¿cómo están, iglesia? Dios los bendiga grandemente. Un saludo a todas las iglesias, hijas y a la iglesia madre. Dios los bendiga. Entonces vamos a estar hablando de lo que nos decía Samuel sobre crecer. Entonces compartamos el link, estemos muy atentos a escribir también en el cuaderno, a estar revisando la Biblia. Así es, Nelsito. Yo por aquí en YouTube saludo a algunos que están conectados, Gladys Niño, Berenice Torres, Berta Romero, Sandra Roa, Mercedes Montoya, el pastor Leo Salazar, bienvenidos a todos los que están en este momento conectados en esta transmisión en vivo y les animo a que puedan en lo posible tomar nota de lo que Dios va a hablar en esta hora, porque yo sé que el Señor va a hablar a nuestros corazones de un tema muy importante, de un tema muy importante y sin duda va a ayudarnos, va a ayudarnos en nuestro proceso de vida cristiana. Y quisiera empezar con una pequeña historia, y es que un grupo de turistas visitaba un pueblito muy pintoresco y pasaron cerca de un anciano que trabajaba ahí, que estaba trabajando en la ganadería. Y uno de los turistas le preguntó, como con un cierto tono de superioridad, de orgullo, le preguntó, ¿ha nacido algún hombre? ¿Ha nacido algún gran hombre en este pueblo? Y el anciano le contestó, no, solamente bebés, solamente bebés. Y es que aquella pregunta tonta recibió una buena respuesta, porque nunca hay héroes instantáneos, bien sea en el mundo, en el reino de Dios. El crecimiento y la madurez requiere tiempo. No es de la noche a la mañana, requiere un proceso, pero sobre todo la intención y el deseo de crecer y ser mejores cada día. La creación, el Señor anhela el crecimiento. El Señor anhela que la tierra, que su pueblo, que nosotros demos gran fruto. Pero Nelsito, ¿qué tal si les hacemos una pregunta a la iglesia para apoyar y ayudarnos en el tema que hoy vamos a ver? ¿Cuál sería esa pregunta? Bueno, la pregunta sería, estén ahí atentos, ¿en qué área de tu vida te has visto estancado o necesitas crecer? Entonces, otra vez, ¿en qué área de tu vida te has visto estancado y necesitas crecer? Quiero que en YouTube y en Facebook interactuemos un poco más y digamos en qué área necesitas crecer. Puede ser en la familia, lo académico, en lo ministerial, con tu esposa, con tu amigo, ¿en qué área necesitas crecer? Entonces vamos a mirar en el chat a ver qué han respondido. Vamos a mirar. De Todavía no pronto han respondido en sí, Facebook. todavía se demoran un poquito, pero Sí. mientras tanto, pues comentemos cuál es el título de hoy. El título es No pares de crecer. Si usted tiene a alguien al lado, dígale lo que hoy vamos a estar reafirmando a través de la palabra. Dígale al que tiene a su lado, no pares de crecer. Entonces, Nelson, aproveche y dígamelo a mí también para que yo me sienta animado en esta noche. No pares de crecer, Pastor Samuel. No pares de crecer, Samu. Hay que crecer, debemos crecer. Así Debemos es. crecer. Algunos dirán, no, pues yo ya soy muy viejo para crecer, ¿cierto? Otros dirán, no, pero tengo 10 años, tengo 13 años, yo soy muy joven. Pero Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que no paremos de crecer. Y mientras responden esta pregunta de en qué área de tu vida te has visto estancado y necesitas crecer,
Pues leamos el texto de la palabra que nos va a ayudar a crecer en todas las áreas de la vida. Y con seguridad vamos a crecer en el ministerio, ese grupo en donde Dios te ha puesto va a crecer, tu vida espiritual va a crecer, tu economía puede crecer, sí es posible, porque el Señor quiere el crecimiento. ¿Y qué texto vamos a leer en esta noche en el sitio? Y bueno, vamos a leer, todos atentos, Lucas capítulo 2 versículo del 39 al 52. Entonces lo voy a leer y dice de la siguiente manera. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Estén atentos porque la gracia de Dios lo acompañaba. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso. Pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén. No el niño Jesús el que algunas personas dicen el niño Jesús, no, sino el Señor Jesús así de niño sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban, entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchando y haciéndoles preguntas. Todos los que oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados y le dijeron, Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Dijo su madre. Mira que tu padre y yo hemos estado buscándote angustiados. Él respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que decían. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió, escuchen esto, sujetos a ellos. Y su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura también, y cada vez gozaba del favor de Dios y de la gente. Entonces, tremendo texto, muy lindo texto, y es porque Jesús crecía en todas las áreas de su vida. En ningún momento fue irrespetuoso, ¿no? En el texto dice que él no fue irrespetuoso. Se mantuvo sujeto a los padres, y eso que era Dios. Es un mensaje también claro para que nosotros nos sujetemos al Señor y nos sujetemos también a esas autoridades que el Señor ha puesto, y a nuestra mamá y a nuestro papá. Este pasaje nos da detalles muy bonitos acerca del crecimiento. Jesús, ¿dónde vivía? En Jerusalén, junto a sus padres. Crecía físicamente y en sabiduría. Pero entonces era un lugar que era humilde, ¿no? Podríamos decir que el Bellavista, Patio Bonitos 1, 2, 3, 4, comenta ahí también en qué lugar vives y te parece humilde. Pero aunque Jesús se crió en un lugar humilde y pobre, Jesús crecía en estatura. Él crecía en estatura, pero en sabiduría y en la gracia del Señor. Entonces yo quiero que le diga al que tiene al lado, y como dijo nuestro pastor Samuel, no hay excusas, y si no lo tiene al lado, escríbale, no hay excusas. Podemos crecer de manera sostenible, podemos crecer. Yo sé que podemos crecer con la ayuda de Dios. Así es, Nelsito, y yo sé que vamos a crecer con la ayuda de Dios. Y hay algunos aspectos que nuestros hermanos, pues, se sinceran, abren su corazón. Y, por ejemplo, Miguel Casallas, quien saludo, dice, perdón, mi área económica. Miguel Casallas dice en el YouTube, mi área económica. Se siente estancado en su área económica. Berta Romero también se siente estancado. No, perdón, Berta Romero en el área ministerial y el pastor Leo dice en el área académica. Lucecita Rodríguez en el área ministerial, hay variedad. Yasmín Parra nos dice, yo creo que no he crecido mucho en mi familia, en las demás áreas crezco, pero mi núcleo familiar está estancado y no he podido saber el por qué, pero sigo luchando para que no sea así con las fuerzas, bueno, para que no sea, para, mejor dicho, para que sea con las fuerzas de Dios. Y yo creo que nosotros podemos crecer.
No pares de crecer. Y según este texto vamos a aprender cuatro cosas que queremos dejar en su corazón para que no pares de crecer. En el área que ustedes dijeron, en el YouTube de pronto no encontramos ningún comentario. Bueno, allá apareció Luz Marina Cruz. Bienvenida, Luz Marina. También dice que en el área económica. Pero cuatro cosas que necesitamos para no parar de crecer. Y en primer lugar, para no parar de crecer, necesitamos reconocer que el crecimiento importa. Reconocer que el crecimiento importa. Iglesia, lo que no crece se estanca. Lo que no crece se muere, se acaba. Y debe ser un crecimiento sano. Debe ser un crecimiento a diario. Pensemos en la naturaleza. Siempre pienso en mi esposa que tiene un cactus que ha comenzado a crecer y ella se alegra, le produce alegría. Eso tiene que crecer. El Señor creó la naturaleza y es lo natural, es lo normal que ese cactus que empezó siendo pequeñito ahora esté creciendo, creciendo, creciendo. Los bebés, ¿cuál es el objetivo de un bebé? Que se quede bebé toda la vida, aunque algunos sí se quedan bebés de verdad toda la vida por su inmadurez, pero no, el objetivo es crecer, que ese bebé se convierta en un niño, en un adolescente y finalmente sea un adulto. Y el pasaje que ahorita leíamos de la palabra, nos podemos dar cuenta que Jesús crecía. Él vivía en Nazaret, Jesús vivía en Nazaret junto con sus padres y crecía físicamente y en sabiduría. Las personas alrededor de Jesús lo miraban y decían, oiga, este Jesús está creciendo. La presencia de Dios lo guiaba y lo sustentaba. Y como ahorita lo decía, Nelsito se crió en un pueblo humilde, pobre, pero Jesús crecía. No hay excusa. No es una excusa de que, oiga, no, crecí en una situación económica muy difícil. No, Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. No hay excusa. Podemos crecer y podemos hacerlo de manera sostenible. Y es verdad, mucha gente no avanza en la vida y es triste verlo, como que tenía un sueño, dijo, Esta es mi casa, mi apartamento, quiero tenerla", pero el sueño quedó ahí, quieto. No avanzan en sus estudios, en lo académico, en la economía. Como decían dos personas que leyó Samuel, no avanzan en la economía, no avanzan en la economía. Y es triste porque muchas veces a mí me ha pasado, no avanzaba en la economía, hasta que la verdad hice un cambio y reconocí que el crecimiento importa, porque el crecimiento importa. Y empecé a hacerle fiel al Señor. Y el Señor, la verdad, como dice la palabra, nunca me ha dejado en vergüenza, nunca, nunca me ha dejado en vergüenza. Entonces debemos crecer en todas las áreas de nuestra vida, en lo económico, en lo ministerial, en lo emocional, ¿no? También, de pronto si hay solteros o casados, pues hay que aprender a conocer a tu esposa o a tu esposo, hay que aprender a conocerlos. Debemos avanzar porque es muy importante. Y no podemos quedarnos ahí estancados. Tenemos, con la ayuda del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, crecer, no quedarnos ahí quieticos porque sería muy triste. Y hay un texto muy lindo que está en Marcos capítulo 11 versículo del 12 al 14 y dice lo siguiente. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba, perdón, algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer del fruto de ti, le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Tremendo lo que hace el Señor. Así es, y creo que esta historia nos muestra que el Señor Jesús no tiene nada que ver o no le agrada aquello que no crece. Y por eso este primer punto es tan importante, porque crecer es importante para Dios. Jesús maldijo la higuera porque no creció. La higuera no dio fruto. Y Dios espera y anhela que tú y yo demos fruto, que crezcamos. Es importante crecer en nuestra relación con Dios.
Es importante crecer en tu área familiar, en tu rol como padre, como hijo, como hermano. Es importante que crezcas en tu liderazgo, que disipules mejor, que des mejores consejos. Tú que estás empezando a predicar o que ya llevas tiempos predicando, es importante que mejores en la predicación, en la enseñanza. Es importante que mejores en el grupo pequeño, en tu área profesional, en tu área laboral. Mire, hay empleados que pierden sus puestos, que pierden los lugares porque no se actualizan, porque no crecen, porque no avanzan, porque algún día aprendieron a hacerlo así y ahora pues ya como así es que se hace entonces, así lo hemos hecho siempre y así ya funciona. No, no, no. Dentro de la iglesia, en los ministerios que Dios nos ha puesto, no podemos quedarnos estancados. Tenemos que crecer, Nelsito. Sí, es real, debemos crecer. Y algo que al Señor la verdad no le agrada es que Él nos dé una posición, un cargo y no cumplir el propósito. Y que no crezca, ¿no? Vemos en la historia, no creció. Y el que dijo, lo maldijo. Y es triste que nos den cargos, no solo en la iglesia, pero hablemos de esos cargos que nos dan en la congregación, de liderazgo, en audiovisuales, en mujeres, eh, también como en otros aspectos de la congregación y no avancen, ya sea por ignorancia, por miedo. El miedo, digamos, deja a algunas personas, y valga la redundancia, atemorizadas, los deja quietos y es triste. Es triste porque hay muchos sueños y me acuerdo de un video que vi hace poco, bueno, hace poquito, y estaba una persona cantando en la calle y cantaba hermoso, así como canto un día de estos voy a cantar, pero de repente llegan varias personas y a ella le toca entrar al trabajo. Y se estancó, Dios le regaló una voz hermosa, pero se fue por otro camino. Y debemos avanzar, debemos avanzar. Yo sé que Dios, ese propósito o eso que Él quiere hacer contigo, no se puede quedar avanzado. Debemos avanzar. ¿Y qué pasa si reconocemos que el crecimiento es importante, ¿no? Empezamos a tener cosas en qué pensar, porque el crecimiento aumenta la esperanza. Cuando una persona tiene un sueño o algo por qué luchar, es más bonito. Con mi esposa hacemos algo todos los años y es que colocamos los sueños en una cartelera. Y en esa cartelera todos los días visualizamos y decimos, "Ah, este es el sueño, no debemos estancarnos". Y aunque a veces llega el miedo, llegan circunstancias, debemos avanzar. Tenemos que convertirlo en un hábito, o sea, hacerlo una y otra vez. Si le dijiste al Señor al principio del año, voy a orar todos los días, y tal vez no has orado, pues que no se quede ahí, sino otra vez hay que avanzar. Necesitamos reconocer que el crecimiento es un proceso y no se va a dar de la noche a la mañana. Debe ser con pasito, pasito a pasito. No suave, suavecito, sino pasito a pasito. Debemos crecer, debemos avanzar, volverlo un hábito y no solo en lo espiritual. Si quieres tener una casa, una vivienda, ¿qué debes hacer? Ahorrar, empezar a mirar, decirle al Señor, ¿cómo hago? Ayúdame a incrementar mis ingresos, hacerlo gradualmente. Y yo sé que el Señor lo puede hacer porque podemos avanzar con la ayuda del Señor en Así cualquier es. circunstancia. Yo lo creo también. Así que si tiene a alguien al lado, oiga, crecer es importante, recuérdele. Anímelo, dígale, crecer es importante. Vamos a crecer. Vamos a no parar de crecer. Tenemos que crecer y avanzar. Porque en segundo lugar, para no parar de crecer, necesitamos establecer cambios para el crecimiento. Establecer cambios para el crecimiento. Dice la palabra en Lucas 2:41 que los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y cuando Jesús cumplió 12 años, ya todo un anclado, ¿no? Fueron allá como de costumbre, allá iban y volvían cada año, hacían lo mismo. Pero en el versículo 43, terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. ¿Qué era lo habitual? ¿Qué era lo de siempre? Iban y volvían y pues ahí iba Jesús. Pero a los 12 años Jesús que dijo, se quedó.
Y como bien lo leíamos ahorita por la palabra, no se quedó por rebeldía, no se quedó en el templo, se quedó en el templo. Pero esto nos muestra que Jesús hizo algo diferente, hizo un cambio, hizo un cambio, hizo un cambio. Y es el cambio que nosotros necesitamos para crecer. Es el cambio que nosotros necesitamos para avanzar. Es el cambio que necesitamos, Nelsito. Sí o sí lo necesitamos y es que el crecimiento implica cambios. Implica cambio. Hay gente que dice, pero así siempre lo he hecho Ajá, así de la misma manera. Y perdóneme, sé que hay jóvenes, pero también hay adultos que dicen, así se debe hacer y no funciona de otra manera. Y sí. pues les tengo una noticia para los jóvenes y los jóvenes adultos. Debemos cambiar. No siempre se deben hacer las mismas cosas. Y pensaba en Omar y Daisy, que fueron los coordinadores cuando yo era líder, y una vez fueron a verme dar el diálogo. Y yo daba el diálogo, pero eso era una prédica. Y el punto uno y el punto dos, y no los dejaba hablar nunca. Y ellos dijeron, hey, espera, hay que hacer un cambio, hay que hacer un cambio, debemos hacer un cambio. Hazlo más dinámico. Trata de involucrar a las personas a que hablen y que creen. Pues los resultados fueron diferentes. De un grupo de 5 a 10 personas, de un momento a otro, por la gloria de Dios y el Espíritu Santo que convence, habíamos 35 a 40 personas. ¿Funcionan los cambios? Claro que funcionan los cambios. Y si tu grupo tú dices, no, estoy estancado, pues hay que hacer cosas diferentes. Pregúntale a los demás líderes, a tu pastor, cómo hacer las cosas. Si estás estancado en algo económico, ¿qué debes hacer? De pronto consultar a alguien que le haya ido bien. Entonces tú empiezas a mirar y dices, a esta persona le ha ido bien en lo económico. Entonces a esa persona le voy a preguntar, porque las personas que logran algo, créanme que no es de la noche a la mañana, solo el que pasa Ajá. por ese proceso de cambio, la verdad, sabe que el proceso y esos cambios no son de la noche a la mañana. Sí, Vemos sí. atletas, ¿no? Como Cristiano Ronaldo, a quien no le gusta el fútbol. Y dirán, ay, Cristiano Ronaldo Messi, ahí pueden responder, Cristiano Ronaldo Messi. Pero Cristiano Ronaldo jugaba en el Manchester United. Y él era un extremo, hacía jugadas como las que yo hago. Un día de estos voy a mostrar las jugadas que yo hago. Y él jugaba muchísimo como extremo, se sacaba uno, dos, tres jugadores. Pero ¿qué tuvo que hacer cuando llegó al Real Madrid? Habían otros dos extremos. Y él de una vez cambió la mentalidad. ¿Y qué se hizo? Como un nueve. Y empezó a trabajar en eso, porque los cambios hay que empezarlos a hacer ya. Si tienes que hacer un cambio en tu vida matrimonial, hazlo ya, no esperes. Si estás pasando una crisis, pues hay que llamar al pastor. A veces el miedo, como en el anterior punto, lo invade a uno. Me da pena, pero hay que hacer cambio porque si no, nos quedamos ahí. Los cambios son importantes, Samu. Así es, y tenemos que hacer tres cosas. Si usted está tomando apuntes, acuérdese de estas tres preguntas que usted se tiene que hacer para hacer cambios verdaderos. Tres cosas que usted tiene que decir, oiga, en esto tengo que poner en acción. Lo primero, decida ser un aprendiz, es decir, decida aprender. Y la pregunta aquí es, ¿qué tengo que aprender hoy que no sabía ayer? A veces nos quedamos con lo mismo. Ahorita en el sitio lo decía, hemos hecho esto por 30 años y vamos a seguirlo haciendo así por otros 30 años. Y cuando nos damos cuenta, muchos nos llevan la ventaja porque lo hemos hecho igual y no hemos hecho cambios. Pero no solo aprender, sino qué más tenemos que hacer, Nelsito. Samu, tenemos que desaprender. Y en esto de desaprender, duele. Duele porque muchas veces, y lo digo por mí, creemos que todas las cosas se deben hacer de una misma manera. Y Samu sí me ayudó en algo a desaprender. Mi temperamento es de a veces muy de hablar a la ligera. Y él dijo, venga, hay que desaprender esto, trata de hablar así, hay que hacerlo. Y quiero hacerles esta pregunta. ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué tengo arraigado en mí que no puedo soltar? Porque hay que desaprender, hay que desaprender. ¿Qué otra cosa, Samu? Y lo otro, bueno, no solo aprender, desaprender, sino volver a aprender. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos ahí es, ¿qué tengo que cambiar hoy que estaba haciendo ayer? ¿Qué tengo que cambiar hoy que estaba haciendo ayer? Las personas que no crecen se atascan porque no están dispuestas
a dejar lo que han conocido y practicado para hacer algo mejor. No están dispuestas a arriesgarse, a equivocarse, se aferran a lo que es correcto, pero en realidad es lo equivocado porque están ahí y no quieren cambiar, no quieren mejorar. Y hay algo que, que nosotros hemos venido orando con el equipo pastoral y es por el cambio en los grupos pequeños. Y el sábado estuvimos haciendo una dinámica con el Distrito 4 y generó como una cierta, no sé, ¿cómo lo viste, Nelsito? ¿Cómo viste esa propuesta de que los grupos sean renovados y comience a tener una dinámica diferente, grupos de interés, grupos homogéneos, grupos de doctrina, grupos de celebremos la recuperación? ¿Cómo percibiste el ambiente en nuestro Megamed? Pues yo lo vi como dividido, yo lo vi dividido porque estamos acostumbrados a lo tranquilo, a lo seguro, como a lo seguro, o sea, queremos hacer todo como lo seguro, lo tranquilo, eso nos genera pues tranquilidad y seguridad, pero yo pienso que los grandes personajes bíblicos y las personas que han hecho algo diferente y distinto en la vida es porque se han arriesgado, definitivamente se han arriesgado y tenemos que arriesgarnos a los cambios. Si hay cambios que hacer en el carácter, pues debemos cambiarlos. Hay cambios que se deben hacer y no dejar que nuestro carácter, "Ay, es que yo soy así, así me crió Dios y me tienen que aguantar los demás." Ojo porque la Biblia nos habla acerca del carácter. Este carácter, lo que Dios está formando en nosotros, es lo que nos perdón, lo que nos vamos a llevar. Hay algunos que son iracundos y por cualquier, uno no les puede decir nada porque ya de una vez, y eso se vio en los cambios, como que vamos a hacer esto, no, pero yo estoy seguro así, no, esperen, porque si Dios nos da ese cambio, si Dios no lo da y si Él dice vamos a ir, es porque vamos a ir. Y sé que no va a ser fácil esos cambios, pero si el Señor lo aseguró y por medio de su palabra lo dice, pues nosotros metámosle ganas, metámosle perrenque porque Él lo puede hacer. Hay casos de inmoralidad, ¿no? Donde la inmoralidad sexual se queda ahí, pues hay que hacer un cambio. Hay que cerrar las redes sociales. Les voy a contar algo, ojalá no salga de las personas que estén conectadas. Ojalá, por favor, silencio. Y imagínense que yo tenía el celular, mi celular, y yo andaba en mi celular, y no es que mirara pornografía, pero miraba como a una muchacha y el Señor me dijo, hey, ojo, cuidado con eso, porque está mal. Y yo, Dios mío, ¿será que está mal? Y claro que estaba mal, estaba muy mal. Y salí y me robaron el celular. Tenía en la billetera como 400.000 pesos, pero iban directamente por el celular. Y el Espíritu Santo me dijo, hey, ojo, inmoral. Y cerré el Facebook y las redes sociales por un año. Hay que tomar decisiones radicales, hay que tener cambios, ¿cierto, Samu? Sí, y dijo alguien, se llama Gerald Brooks, dijo, cada nivel de crecimiento necesita un nuevo nivel de cambio. Cada nivel de crecimiento necesita un nuevo nivel de cambio. Y los cambios son costosos. Los cambios duelen. Los cambios son el gran separador entre los que crecen y los que no crecen. Entre los que crecen en sus sueños y los que sueñan, pero permanecen donde están. Ahí está la gran diferencia. Y el riesgo es ser de esas personas que nos quedamos acomodadas y a la vez preguntándome eso, oiga, aquí estoy acomodado, ¿y por qué no cambia nada en mi vida? ¿Por qué no cambia nada en mi economía? ¿Por qué no? Si haces lo mismo, no esperes resultados diferentes. Parafraseando a la frase de Albert Einstein, eso realmente es una locura. No podemos seguir haciendo lo mismo. Así que para cerrar este punto, la pregunta es, ¿qué cambios necesitas hacer para crecer? ¿Qué necesitas aprender, desaprender? ¿Qué necesitas volver a aprender en tu liderazgo, en tu casa, en tu carácter, en tu forma de ser? Necesitamos considerar cambios que son costosos, que van a doler, pero que van a traer crecimiento. Entonces, primero, no pares de crecer. Para no parar de crecer necesitamos reconocer que el crecimiento importa. Necesitamos, en segundo lugar, hacer cambios para el crecimiento, pero en tercer lugar, para no parar de crecer necesitamos
desarrollar estrategias de crecimiento. Y hay un proverbio, el proverbio 24, versículo del 6 al 8. En la nueva versión internacional o la versión que tengas, vamos a leer. La guerra se hace con buena estrategia. La victoria se alcanza con muchos consejeros. Y Dios tiene un propósito. No sé si estás ahí, Dios tiene un propósito, dígale al que tiene ahí con tu vida. No sé si tienes y si lo crees, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, conmigo, contigo, con el que tienes al lado, con tu hijo, con tu hija, con esa pequeña o ese pequeño que acaba de nacer. Dios tiene un propósito, pero ese propósito debemos desarrollarlo con estrategias. No lo vamos a desarrollar de la noche a la mañana. ¿Y qué es una estrategia? Una estrategia es el arte de dirigir un asunto. O sea, es el arte de dirigir un asunto. Entonces, ¿cómo hacemos una estrategia? Entonces, si yo tengo que ir hacia, no sé, a Melgar, tengo que ir a Melgar, ¿cuál sería la estrategia en este caso? ¿Cuál sería el asunto que debo prestarle atención? Y el asunto que yo debería prestarle atención si voy a Melgar es el horario. La verdad, a mí no me gustan los trancones. Entonces, ¿yo qué hago? O salgo muy de noche o salgo muy temprano. Si llegas tarde al trabajo, ¿cuál es tu estrategia? Pues levantarte más temprano, mirar qué puedes hacer. Y tal vez estás escuchando ahí y dices, no, pero estoy cansado un poco del transporte público. Pues mira la estrategia y cómprate una moto, una bicicleta eléctrica. Hay que mirar estrategias para alcanzar esos objetivos. Debemos desarrollarlas o si no, la verdad, no hay crecimiento. Y lleva con, digamos, esas estrategias un compromiso. Hay un compromiso. Entonces volvamos como a la palabra de Dios. Si quiero leer la Biblia, y ahorita Reyes, para mí Reyes es un libro muy bonito. Y la estrategia que usa Salomón es, bueno, ya no quiero que nadie se me oponga. Va a matar a Ananías, mentiras, no es Ananías, sino Adonías, yo molesto con eso, Adonías mató a otra persona y hoy dijo, bueno, vamos a matar a este bebé. ¿Y qué dijo la mamá? No, la estrategia que utilizó Salomón para saber cuál era la mamá verdadera, fue decir, bueno, lo voy a cortar. ¿Y qué consiguió? Consiguió una respuesta. Debemos ser estrategas, no autoritarios, estrategas para poder conseguir los objetivos. Así es, y es que el crecimiento no es automático. Tenemos que hacer del crecimiento un hábito diario. Y para eso vamos a hacernos cuatro preguntas. Y quiero que usted las anote porque le van a permitir hacerlo práctico. Listo, estamos hablando de crecimiento, es importante, tenemos que hacer cambios. Bueno, ¿y por dónde empezamos, pastor? Nelsito, ¿por dónde empezamos? Lo primero, Lo primero es la tenemos que hacer, medición. ¿Cómo? lo primero es el cuadro general. Cuadro general. Lo primero es el cuadro general. Y la pregunta es, ¿dónde tengo que enfocar mi crecimiento? Eso es lo primero. Si un plan de crecimiento es nuevo para usted, usted tiene que comenzar por lo básico, por lo primero, por lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? Empiece con lo que usted crea. ¿En dónde va a enfocar su crecimiento? Oiga, no, yo creo y considero que llego tarde a todo lado. Soy el más impuntual. Llego tarde a la iglesia, llego tarde al trabajo, llego tarde a la casa, llego tarde a todos lados. Soy súper impuntual. Entonces empiece con eso. Enfóquese en eso. Enfóquese en eso que algunos de mis hermanos ahorita dijeron. Listo, yo sé que tengo que crecer en la administración de mis finanzas. Dijo el pastor Leo, tengo que crecer académicamente, tengo que crecer, alguien más dijo, tengo que crecer en mi familia, no estoy creciendo en todo, pero en el área familiar no estoy creciendo, listo. Si de pronto usted dice, oiga, yo no sé por dónde empezar, pregúntele a alguien, a un mentor, pregúntele a su esposa, pregúntele a un familiar, oiga, usted míreme, usted que me conoce también, dígame en qué tengo que crecer. Eso es lo primero que usted tiene que hacer para desarrollar estrategias de crecimiento, un cuadro general que le permita empezar por una cosa para crecer. Entonces ya algunos lo anotaron en el chat, otros de pronto no lo pudieron anotar, pero tengan en cuenta, eso es lo primero que tienen que hacer. ¿Dónde tengo que enfocar mi crecimiento? Pero ¿qué es lo segundo en el sitio? Lo segundo es medición. Debemos medirlo, ¿no? Ya tenemos el cuadro general, ya sabemos en qué.
estamos fallando y qué necesitamos crecer, qué estrategia vamos a usar. Entonces, anoten esta pregunta, ¿cómo puedo medir y afectar mi crecimiento? Y debemos tener en cuenta que la medición es importante. Es muy importante y vuelvo a la pancarta que hacemos con mi esposita. Miramos y decimos, no hemos viajado a donde colocamos. ¿Por qué? ¿En qué estamos gastando nuestros recursos? Debemos medirlo, debe ser tangible, debemos decir, no estamos cumpliendo esto. Y de pronto hay una persona que está escuchando y dice, no, yo quiero estudiar. Y tal vez dejaste el semestre quieto por temas económicos. Debes evaluar y decir, no, yo no me voy a quedar aquí, sino voy a medir y quiero, antes de terminar el año, terminar otro semestre. No es tarde, debemos medirlo. Está como el líder que empieza a predicar y se demora 40, 50 minutos. Ese es mi caso personal. Y dice, no solo tienes 30 minutos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues debo prepararme mejor, ensayar en el espejo, estar ahí preparando a los que están líderes de diálogos. Hay que preparar, hay que escucharse. De pronto utilizas palabras que no están. Y eso es medible. Entonces debemos tener como esa medición y pedirle un consejo, como nos decía Samu, a alguna persona. Mira cómo le estoy haciendo. No tienes esta muletilla, esta muletilla. Y uno dice, ah, bueno, listo, voy a tratar de cambiarla, voy a tratar de medirlo y luego me evalúo. También el pastor Alfonso en algún momento me dijo, escúchate predicar, grábate. Y dije 3 veces lo mismo. Y hay que medirnos. Y yo dije, fue madre, así dije, fue madre. Entonces, esa es una muletilla, fue madre, no. Entonces yo dije, vamos a hacerlo diferente, vamos a hacerlo mejor. Ensayé, hay que medirlo y las cosas son diferentes. Hay que tener medición. Si lo estás haciendo mal, pues vas a cambiar. Entonces, el primero, el cuadro general. El segundo, la medición. ¿Listo? Y el tercero, ¿cuál es, Samu? Y el tercero es la constancia, porque eso es lo que tú has pensado crecer, como ahorita lo decía en el Chitón, en la predicación, en la puntualidad, en tu carácter, no sé, tal vez en un emprendimiento, empezaste un emprendimiento. Esto requiere en tercer lugar constancia. ¿Cómo puedo crecer diariamente? Alguien dijo, lo único que tenemos es el ahora. Y esa frase es sencilla, pero esa frase es profunda, porque nunca habrá otro ahora. Así que tenemos que cuidar del hoy y de cada día que Dios nos da. Entender esa palabra que el Señor nos regala y nos dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. Es decir, hoy es una oportunidad para crecer. Tiene que ser un hábito diario, levantarnos y decir, Señor, yo hoy quiero crecer. Si tú no planeas crecer, si tú no lo agendas, si tú no buscas los recursos hoy, entonces nunca va a pasar nada diferente. Debes hacerte esa pregunta diaria. Bueno, ¿qué debo hacer para asegurarme de que estoy aprendiendo hoy? ¿Qué debo hacer para asegurarme de que hoy voy a crecer en ese aspecto financiero? Puede crear una lista, cree una lista de cosas y de paso ore por ellas. Diga, Señor, necesito crecer en esto, en esto, en esto, pero asegúrese de que el crecimiento sea algo de cada día y no de algún día. Es muy importante. Entonces, primero, un cuadro general. Segundo, míralo, algo que sea medible. Tercero, sea constante, el día a día, el hoy. ¿Y qué es lo último que debemos hacer, Nelsito, para desarrollar esas estrategias de crecimiento? Todas las estrategias, las tres que vimos, son muy importantes, pero no vale de nada si no la aplicamos. Entonces, esta pregunta, ¿puedo ponerlo en práctica? Debemos ponerlo en práctica. Si colocaste algo, si Dios te dijo, en esto debes tener una estrategia, pues hay que ponerlo en práctica. Hay que hacerlo, como dirían los jóvenes, hay que hacerlo realidad, hay que hacerlo de verdad, hay que practicarlo porque si no, la verdad, de nada nos sirve. Entonces, debemos aplicarlo en nuestra vida. Entonces, volvemos a orar, pues hay que orar, ponte un horario, hay que aplicarlo, busca un lugar, dice el Señor, busca un lugar aparte y empieza a orar. Si no lo aplicas, la verdad, no hay nada, hay que aplicarlo, esas estrategias tan importantes, hay que llevarlas a la práctica. Si quieres ser un buen esposo, ¿qué debes hacer? Pues mirar la Biblia, dice la Biblia que el esposo ama a su esposa como Cristo que amó a la iglesia. Entonces, llévale flores, llévala al cine,
cómprale un ramo de flores de nuevo, sácala, dice la canción. Debemos ponerlo en práctica, no dejarlo quieto. Hay que ponerlo en práctica, Samu, porque si no, ahí nos quedamos. Así es, el conocimiento no hace que una persona sea mejor. La aplicación, sí. Todo lo que no se llega a poner en práctica se queda en la teoría. Por eso hoy les estamos dando esta herramienta. Usted de pronto escribe, oiga, yo necesito crecer en mi carácter siempre, que me dicen algo en el trabajo, yo exploto y quiero dejarlo todo. Oiga, espere, ya detectó que en eso tiene que crecer. Ahora comience a medirlo, comience a decir, oiga, de aquí a 6 meses ya voy a dejar de ser tan explosivo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a utilizar estas herramientas. Haga ese listado, haga el listado, haga el listado, haga una lista de cosas que le ayuden a mejorar en eso. Y mientras hace el listado, no vaya a explotar, no vaya a ponerse enojado, sino que sea una oportunidad para convertirse en una mejor persona. Si usted desarrolla estrategias y guiado por Dios avanza, lo leíamos en el versículo de Proverbios, la guerra se hace con buena estrategia, la victoria se alcanza con muchos consejeros. Entonces, yo sé que el Señor le va y nos va a ayudar a ser buenos padres, buenos hijos, mejores empleados, vamos a crecer como líderes, vamos a crecer en el área ministerial, en el manejo de las finanzas, en el área académica. Mire, revise qué está haciendo con su tiempo, cómo puede sacar mejor tiempo para comenzar a crecer y avanzar en esa área académica. Yo sé que el Señor nos va a ayudar, pero queremos dejar en su corazón un cuarto punto para no parar de crecer. Y para no parar de crecer en cuarto lugar, necesitamos mantener el gozo del crecimiento. Nelsito. Sí, en Segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 17 dice lo siguiente. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto, de antemano manténgase alertas, no sea que, arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él, a Él sea la gloria, honra y para siempre. Amén. Y muchas Aleluya. veces estamos ahí quieticos, nos acomodamos y no debemos conformarnos, debemos perseverar. Y el gozo sí que es importante. Debemos gozarnos en el crecimiento. ¿Va a ser doloroso? Claro que sí, pero no hay nada más lindo que tener el gozo del Señor. Y hay un dato curioso, y habían unos niños metiendo la mano en el hielo y soportaron 10 segundos, pero cuando la metían en el hielo y sonreían, podían soportar el doble. Entonces, sé gozoso, porque el Señor se goza con nosotros y está con nosotros en el proceso. Así es. Y sin duda, cuando mantenemos el gozo del crecimiento, le damos gloria a Dios. Si tienes 60, 70 años y dices, no, yo ya para qué voy a crecer más, no, yo ya no necesito estudiar más, yo ya sí estoy bien, ministerialmente ya estoy bien, ya no. No, mantén el gozo del crecimiento, porque el gozo del crecimiento te lleva a cumplir el propósito por el cual has sido creado y sin duda esto le da gloria a Dios. Y mantener el gozo del crecimiento nos debe llevar a pensar en las dos palabras que dice el texto de Segunda de Pedro que acabamos de leer, de la gracia de Dios y el conocimiento. En eso debemos crecer si queremos mantener el gozo del crecimiento. La gracia de Dios, enfocarnos en la gracia de Dios. La gracia de Dios que es un regalo que no merecemos, es la salvación, pero crecemos cuando vivimos a la luz de esa realidad. Cuando vivimos enfocados y permitimos que el Evangelio transforme nuestra manera de vivir. El domingo el misionero nos inspiraba a través de la palabra de Dios y nos decía, oiga, Cristo no vino solamente para salvarnos y llevarnos al cielo. Cristo vino para que también seamos transformados y eso hace la gracia de Dios en nosotros, nos transforma. Por eso debemos crecer en la gracia de Dios, pero también crecer en el conocimiento de Cristo. Cuando conocemos la palabra de Dios, cuando hacemos de la palabra nuestro alimento principal, cuando comenzamos a verla no como historias aisladas, sino realmente como
el libro cuyo tema central es Jesucristo, eso va a transformar nuestras vidas y va a producir impacto a los demás y nos va a generar gozo. Entonces, si quieres mantener el gozo del crecimiento, enfócate en la gracia de Cristo. Si quieres crecer, tienes que crecer en eso, en la gracia de Cristo y en el conocimiento también de nuestro Señor Jesucristo. Y el crecimiento nos da gozo por dentro y por fuera. Y pienso en esa canción, yo danzo, 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 danzo en el desierto. Y es difícil danzar en el desierto, pero es tan hermoso porque la Biblia nos dice que nos gocemos en las dificultades. Y le soy sincero, donde yo más he crecido es en las dificultades. Y en esos momentos difíciles, porque pues deberíamos tener gozo y lo dice la palabra, he llorado y he llorado en una ocasión por una hora, pero luego empecé a reír por el gozo del Señor. Porque en esos momentos difíciles, solo Jesús, solo Él puede llenar nuestro corazón de gozo y nuestra mente. Entonces, yo quiero invitarlos a que se gocen. Si estás pasando por una prueba, gózate en el Señor. Llora, claro que hay que llorar. Patalea, así como decía Samu, no es en ira, se va a poner furioso. No, ve al Señor y verás que Él te da el gozo, porque es la gracia, como decía nuestro pastor Samuel, es la gracia del Señor que nos hace gozarnos. Así es. Entonces, encuentra el gozo del crecimiento y aplica ese gozo al propósito que Dios te ha dado. Date cuenta que crecer produce gozo, produce dolor el proceso, ¿cierto? Pero cuando ves y miras atrás y dices, "Uy, todo lo que he logrado gracias al Señor, por la gracia de Dios, es tremendo. Mantén ese gozo, no te quedes ahí, no te quedes viviendo como lo hemos dicho durante toda esta charla, este estudio bíblico, viviendo de las victorias pasadas, cuando me acuerdo hace 20 años, me acuerdo. No, el Señor quiere que crezcas hoy y el Señor nos da ayuda para mantener el gozo del crecimiento. Si nos enfocamos en su gracia, si nos enfocamos en conocerlo a Él, en vivir para Él, en buscar su presencia, en amarlo a Él, sin duda vamos a cumplir el propósito, vamos a crecer y vamos a mantener el gozo del crecimiento. Tenemos que ir cerrando, Nelsito. ¿Cómo podríamos Y concluir esta noche este tiempo de estudio bíblico? vamos a ir con la conclusión. Y dijo Paul Harvey, afirmó, se puede saber si está de camino al éxito porque es cuesta arriba todo el tiempo. Y es verdad, el éxito no va a ser fácil. El propósito que Dios trazó en tu vida ministerial, sea pastoreo, ser misionero, estar en cualquier parte del servicio del Señor, y pienso en lo que dice el apóstol Pablo. Dice que digamos, dentro del cuerpo hay partes del cuerpo que no se ven, pero son importantes. Y para Dios tú eres importante. Tú dices, ay, pero solo hago esto. Para Dios es importante estar en la alabanza como estar recibiendo personas. Es importante. Y hay personas que quieren ver ya estar en la corona con Jesús, pero no. Hay un momento, hay un tiempo donde se debe cumplir. Debemos estar por todos esos procesos. No vamos a conseguir el éxito de la noche a la mañana. Ah, es que Dios me dijo que iba a tener una casa, sí, pero va a llevar un tiempo. Entonces no te quedes estancado, no quiero que te quedes estancado, ni yo también, porque el Señor tiene sueños para mí y Dios me habló por medio de este diálogo. Debemos esperar en lo que Dios nos va a ir dando. Debemos llegar al Señor y que Él siga dándonos ese rumbo, pero debemos estar prestos y no decepcionarnos cuando pasen cosas difíciles, amo. Así es. Para finalizar, quisiéramos que usted escribiera en el chat qué se queda en su corazón y qué decisiones va a tomar después de escuchar este tiempo de estudio bíblico de hoy. ¿Qué decisiones prácticas va a tomar? ¿En qué áreas de su vida usted dice, oiga, yo voy a comenzar a crecer en esto, voy a aplicar lo de las estrategias de crecimiento, voy a hacerme esas preguntas a diario, voy a practicar, a mirar cuál es mi cuadro general, en qué tengo que crecer, cuál es la medición?
con la constancia, que, cómo lo voy a lograr, mi listado. Queremos que termine comentando, escribiendo eso en el chat, porque vamos a orar por eso en este final. Le animamos a que haga del crecimiento un hábito diario. Y a medida de que crezca, de que comience a tomar decisiones, cada vez, por la bondad de Dios, usted va a ser más proactivo, va a ser más directo, más intencional, pero manténgase dispuesto, mantenga moldeable, sea un aprendiz. No crea que ya, yo ya terminé de aprender todo. No, todos los días hay algo nuevo. Hay algo nuevo que el Señor tiene preparado para nosotros. Entonces, crezca, crezca, avance. Y le aseguro que no lo lamentará jamás. Pero el momento de crecer es ahora. El momento de crecer es ahora. Y debemos crecer, finalmente debemos crecer. Y hay mentalidad, no sé, ahí puede escribir cuál es su mentalidad con respecto al crecimiento. ¿Qué debo cambiar? ¿Qué actitud? ¿Debo ser más aprendiz, escuchar más, que mi temperamento no se reconozca por ser el más iracundo, sino que más bien el Espíritu Santo esté en nosotros y ese fruto de paz, gozo, paciencia, benignidad, amor, porque debemos estar creciendo y vamos a ir cerrando porque ya muchos ya empiezan, dicen, uy, nos quedan 2, 3 minutos. Entonces los dejo con Samu que nos va a dar lo último, la frase final y Sí, oramos. hay un versículo muy hermoso y es Juan 15:8. Y Juan 15:8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Cuando tú y yo crecemos, estamos mostrando que somos discípulos de Jesús, que somos sus seguidores. Cuando tú y yo avanzamos en humildad, estamos demostrando y le estamos dando gloria al Padre Celestial.